Amén, amén, mi querido siervo, Dios te bendiga. Estamos ya comenzando esta tarde, ya con esta conexión de Radio Cristo Vive. Gracias a Dios pudimos llegar a tiempo, donde estábamos trabajando. Saludamos a los hermanos, a la audiencia de Radio Cristo Vive. Quien te saluda es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina, donde vamos a estar compartiendo un tiempo con la palabra de nuestro Dios. Reflexión de la noche, en cual estamos realizando para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que estamos ya, estamos allí preparándonos también para el culto esta noche. Tenemos también culto en esta noche para compartir. Gloria sea el nombre del Señor. Qué victoria tenemos de parte de nuestro Dios. Vamos a buscar en este momento, vamos a buscar la palabra que ya preparamos en esta preciosa hora. Vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Realmente, hermanos, un tiempo de bendición, tiempo en cuanto Dios nos permite honrar a nuestro Dios. Vamos a compartir el Salmo, ya vamos a ver, el Salmo 16, gloria a Dios. Bien, el Salmo 24 vamos a estar compartiendo en esta noche, vamos a estar compartiendo ya esta bendita palabra de nuestro Dios, el cual tiene el gran poder para obrar, para derramar esa bendición que Dios nos alcanza a través de su palabra. Y en esta noche vamos a estar compartiendo versículo 4, vamos a buscar Salmo 24. Gracias le damos a nuestro Señor, porque, como dije, hermanos, nos ha bendecido, nos ha dado la salud, la fuerza, nos ha bendecido con trabajo, y estamos agradecidos al Señor. Vamos a compartir versículos 3 y 4, y 5, del 3 al 6 vamos a compartir. Dice esta bendita palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darme este momento, este tiempo con tu palabra. Padre mío, Señor, agradecerte por esta conexión. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Me has alcanzado este tiempo para poder, Dios mío, trabajar en los trabajos seculares. Gracias por guardarme, Señor amado, por sustentarme, Señor Padre, que en esta preciosa hora, Señor, tú vengas a obrar a través de tu palabra, Dios mío, Señor, para aquel oyente, para aquella vida, para aquel siervo, para aquella sierva tuya, Señor, que está allí en la sintonía a través de estas radios digitales, Señor, Radio Cristo Vive, como también Radio, Señor, Alfa y Omega, de allí de Buenos Aires. Padre, te clamamos, Dios, y bendecimos la audiencia de Radio Ebenecer. Padre, bendiga en este momento y ayúdanos, Señor, a compartir tu poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, vamos a estar hablando de estos versículos sobre el tema: ¿quién habitará en la presencia de Dios? Qué tremendo, ¿no? Dios, mis amados, busca un corazón limpio. Por eso es que cuando habla el versículo 4, el limpio de mano y puro de corazón, puesto que Dios siempre anhela, a pesar de saber que siempre estamos fallando, siempre estamos allí errando en nuestra vida, en nuestras decisiones, aún sabiendo, Dios, que somos naturaleza humana y por cuanto erramos y fallamos.
Por esto que el limpio de mano habla de una vida recta, ¿no? Y acciones correctas. No es cualquier persona, ¿no? No es cualquier hombre o mujer que tomará y hará. Hoy lamentablemente sea que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que Dios pueda guiar, pueda abrir los ojos de aquellos, que realmente, mis amados, piensan que como estamos en el tiempo de la gracia, pues ya Cristo hizo todo, Dios nos libertó, Dios nos bendijo, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, pero que cada momento, el mismo apóstol Pablo decía que en cada momento debemos renovar nuestra mente y nuestro corazón. Mis amados, cuanto más delante del Señor, cuando realmente tengamos que administrar su gloriosa palabra, o allí alguna alabanza, cuanto más. Por esto que nuestras obras, miren mis amados, nuestras obras deben agradar a Dios. La conducta refleja lo que hay en el corazón. Es algo que, como muchas veces escuchamos y decimos, no hace falta ser tan espiritual para darse cuenta. Más aún cuando está lleno la persona del Espíritu Santo de Dios. Conoce los pensamientos, no como realmente Dios lo conoce, de las acciones que está haciendo esta persona. Ya el Espíritu Santo hace sentir en el corazón de aquel siervo, aquella sierva, en qué espíritu está esa persona. Por esto, cuando vemos allí el texto en Isaías capítulo 1, verso 16, cuando Dios le dice, lavaos y limpiaos. Había una ordenanza de parte de Dios. Y cuando habla de puro de corazón, Dios mira el interior del hombre. No solamente apariencia religiosa, sino un corazón sincero y apartado del pecado. Que Dios en cada momento, en cada tiempo, Dios nos pueda ayudar, que podamos tener una vida, pero también Dios está dispuesto a ayudarte, Dios está allí presente para darte salida, pero también depende de tu vida. Depende de ti mismo. Depende de que realmente tú obres allí de la manera correcta delante de nuestro Dios. Por eso es que no solamente de apariencia de religiosa, un corazón sincero y apartado del pecado. Cuando dicen allí en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados, allí esta palabra, los de limpio corazón. Bienaventurados. Cuán hermoso es tener esta bienaventuranza. Cuán hermoso es cuando tenemos esta bienaventuranza delante del Señor. Vemos a través del versículo 4 también, Dios rechaza la falsedad, claramente que sí. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice el versículo 4, no vivir en vanidad. Las cosas vanas apartan al hombre de Dios. Y muchas veces tenemos pensamientos que la vanidad es allí, ¿verdad? Claramente está mal, pero primeramente se empieza a juzgar en forma de vanidad allí, ¿verdad? En la pintura y cosas así externas que sobresalen por allí, la ropa, la forma de vestir muy apretado, medio transparente, tanto el hombre como la mujer. No. ¿Sabe lo que habla sobre, hermanos, de las cosas vanas apartan el nombre de Dios, tanto hombres como mujeres de Dios? El orgullo. Ese es algo vano, hermano. Una vanidad terrible ante los ojos de Dios. La idolatría. Los deseos mundanos. Dios mío.
Y muchas veces tomamos, por ejemplo, la vanidad, cosas allí, pero no. Son puntos importantes en cuanto Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando hablamos de vanidad es también no jurar con engaño. Dios demanda verdad y fidelidad. ¿Cuántas veces ha pasado, verdad, en matrimonios que han prometido lealtad ante Dios a aquella mujer o a aquel hombre que lo tiene al lado? Pero llegó un momento que, verdad, esa palabra no era verdad. Cuando hablamos de honestidad en la palabra, cuando hablamos de integridad en el compromiso, que seamos íntegros, seamos uno solo para con Dios. Y podamos realmente, hermanos, tener este compromiso para con aquel que realmente, hermanos, está allí, que está allí siempre, alabado sea Dios. Por esto es importante, mis amados, que seamos fieles para con Dios. Que tengamos, alabado sea Dios, este conocimiento, este anhelo en servirle a nuestro Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. Por esto que muchas veces, hermanos, como hijo de Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano Rodolfo. Ven, querido siervo. Realmente, hermanos, cuando entendemos los planes grandes que Dios ha establecido para nosotros, hermanos, vamos a comprender cuando allí no juzgar, condenar. Parece que este varón le está errando a la palabra. Oh, gloria a Dios. Pero, hermanos, cuando vamos en la claridad de la palabra de Dios, esa palabra habla, pero la claridad en cuanto es la palabra de nuestro Dios. Por esto que Dios siempre va a buscar. Por eso, hermanos, habla de esto, de esta palabra. Dios bendice al que le busca. Dios bendice, hermanos, al que le busca. Él recibirá bendición de Jehová, dice el versículo 5 de este Salmo número 24. Hermano, la bendición viene de Dios cuando el hombre que vive rectamente recibe favor divino. Recibe ese favor divino. No es que está esperando que alguien le esté llamando. No. Él tiene una vida recta delante de Dios. Cuando allí permanece en la plena voluntad de Dios. Y cuando hablamos estas cosas de esta clase de hombres como mujeres, hablamos cuando esta persona tiene una paz espiritual. Cuando esta persona, este siervo, esta sierva de Dios, tiene una dirección guiada realmente por el Espíritu de Dios y aún por la misma palabra, pero la palabra de poder de nuestro Dios. Cuando Dios, hermanos, viene la bendición de Dios cuando hay una comunión con Dios. No es hoy sí, mañana no. Hay una comunión a pesar del dolor, a pesar de lo que uno pueda vivir, pero mantener esa comunión con aquel que nos sigue dando la oportunidad, con aquel que nos sigue dando la vida, con aquel que nos sigue prestando todas las cosas. Allí podemos ver esta palabra y en algo que siempre ha sido de gran bendición para mi vida en el Salmo 1. Este Salmo es tan glorioso, mis amados, que tiene una riqueza espiritual cuando nos dice el Salmo 1:1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, mira hermano, será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Mis amados, Dios busca una generación que adore. Tales las generaciones de lo que le buscan, dice el versículo 6. Dios, mis amados, desea verdaderos adoradores, personas que le busque de corazón. Cuando Dios le dijo a la mujer samaritana, Dios viene, busca tales adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que vemos en esta poderosa palabra, cuando allí nos habla a través de estos salmos, Salmo 24, versículos 3 al 6, fue escrito ciertamente este salmo por David y presenta, mis amados, presenta la santidad de Dios. Por eso en los versículos 3 al 6 surge una pregunta importante: ¿quién subirá al monte de Jehová? Esto habla, hermanos, de la comunión con Dios, de vivir cerca de Él y de permanecer en su presencia. Amados, yo lo digo con derecho, y muchos hermanos que me conocen, hermanos, saben de lo que hablo. Cuando el hombre y la mujer de Dios, un siervo, una sierva de Dios, se compromete con Dios, Dios jamás deja desamparado. Por esto que el Salmo 24, mis amados, nos enseña que no cualquiera permanece en la presencia de Dios. Dios busca personas limpias de manos, puro de corazón, sinceras y apartadas de la vanidad, que le busquen verdaderamente. A veces buscamos a Dios cuando allí se está quemando la comida a la olla, para que usted entienda, cuando el problema ya está en lo último, cuando la enfermedad ya lo está consumiendo, cuando ya el matrimonio no hay una salida. Y buscamos adeptos, en un sentido buscamos un lugar, algo en cual saciar ese vacío, buscamos en las drogas, buscamos, la persona busca allí en el alcohol, busca allí en la delincuencia, la vagancia, en el abandono, diciendo, bueno, me voy a tirar así, voy a vivir así, va a tener misericordia, va a tener piedad de mi alma. Pero cuán errado estamos, mis amados. El único pensamiento que tiene de esta forma es el diablo, que Jehová lo reprenda en esta noche. El único que tiene valor, hermanos, es la poderosa palabra de Dios, el cual tiene el poder para transformar esos pensamientos en un pensamiento positivo, donde todas las cosas cambian para bien. Ciertamente hay momentos difíciles, no los niego, lo he pasado durante casi 30 años. Momentos muy lindos, compartiendo cuál es vida mi esposa allí. Momentos de felicidad en el matrimonio. Momentos en que faltaban muchas cosas, pero dentro de todo eso, que faltaba quizás a lo que veía nuestra vista, pero en el corazón teníamos una paz, teníamos una tranquilidad. Podíamos disfrutar, ver a nuestros hijos crecer, ver allí que cada año creciendo, allí en su edad, creciendo en el conocimiento. Qué maravilloso es nuestro Dios. Muchas veces queremos alcanzar muchas cosas,
pero te olvidas que hay un Dios que tiene el control, el cual en su gran permisión, en su gran voluntad, hará que eso suceda. Pero si no, no. Por eso es que Dios, hermanos, Dios busca personas que le busquen verdaderamente. La verdadera bendición, amados, está en vivir cerca del Señor y caminar en santidad. Yo no puedo tener una vida que cuando me reúno me visto de santidad, pero durante el día vivo como si fuera que no tengo una vida cambiada. Por eso es que hay a veces dentro del corazón del ser humano esa vanidad del orgullo diciendo, bueno, pero de a poquito, Señor. No, entrégate por completo a Dios. No podemos ponerles a Dios condiciones, no. Deja que Dios tome esa decisión en tu vida, de que te ayude a cambiar, a transformar, ser una persona que se refleje verdaderamente el poder de Dios. Que allí al caminar no hace falta que te pares en una esquina, allí empiece, y si Dios te lo ordena, gloria a Dios, pero con solo la manera que te conduces en el caminar, en la vida, allí en el vecindario, allí en la familia, todo esto ayuda para bien. Porque es el mismo poder de Dios, transformando el corazón, teniendo una adoración. Cuando, hermanos, no sé si usted se fijó, pero mucha gente, lo veo a usted caminando, quizá allí sentado, gloria a Dios, allí en un cafecito, quizás está tomando allí un cafecito, allí con algún hermano, con su esposa o su esposo allí, o en una heladería, y va a notar que la persona le fijó su mirada, diciendo, pero ¿qué tiene esta persona? Cuán grande, mi amado, porque cuando adoramos a Dios verdaderamente, no hace falta ninguna cosa de este mundo. Por eso hablamos una palabra que quizás va a golpear a muchos, pero es necesario. Pero es algo que debemos entender, que Dios necesita de un corazón limpio, íntegro, que adore a Dios, que tenga ese corazón dispuesto a adorar, ese corazón dispuesto a exaltar la gloria de Dios. La bendición de Dios no viene de la manera que nosotros pensamos. A veces recibimos por migaja y a veces decimos, Dios, eres tan pobre para darme esto. No, es lo que tú allí te presta para con Dios. La Biblia dice tan claro, si tan de lo poco, allí poco siembra escasamente, pues escasamente vas a cegar. Cuando damos el tiempo para con Dios, no importa las horas. A veces tenemos ciertamente como trabajadores cumplir un horario, pero dale ese tiempo para Dios. Levántate un poco, acuéstate más temprano y levántate un poco más temprano y empieza a adorarle a este Dios. Aleluya, allí leyendo su palabra, sumergiéndote en el río de nuestro Dios. Donde Dios, mis amados, jamás, como digo siempre, jamás va a dejar desamparado. Dios dice en su palabra, aún sabiendo, reconociendo que le vamos a fallar, Dios no se puede negar a sí mismo. Oh, bendito sea Dios. No se puede negar a sí mismo. Pero también hay momentos en que Dios se cansa. Y ahí es lo más terrible, hermano. Cuando Dios se cansa de nuestras mentiras,
de nuestra hipocresía, de nuestro orgullo, de nuestra idolatría misma. No hace falta que tengas allí una estampa colgada, quizá un crucifijo, no. Nosotros mismos nos idolatramos, yo. Hasta podemos cambiar el nombre, podemos en vez de decir Ramón, Ramón, no, yo. Porque es una gran verdad, mis amados. Nos olvidamos de este Dios, el cual tiene todo en sus manos. Aleluya. Qué grande es la presencia de Dios. Qué grande, qué grata es la presencia de nuestro Dios allí para con nosotros, mis amados. Que nos ayuda, que nos bendice. Por eso quiero compartirte este momento de hablar con Dios. Yo no sé lo que tiene allí en tu corazón en esta noche. No sé cómo haya sido tu jornada. Quizás diga, bueno, pero si la palabra dice, ¿quién subirá a tu monte? Dios necesita, hermanos, que nos acercamos ante su trono de gracia. Cuando nos acercamos, cuando allí oramos, nos presentamos ante Dios y le decimos, Dios, tú eres tan bendito, Dios, que aún a pesar de mis fallas, mis errores, mis mentiras, aún tú estás al lado mío. Porque quiero decirle, hermano, Dios jamás deja a sus hijos, jamás abandona su creación. Somos nosotros que le hemos dado la espalda a Dios. Somos nosotros que nos hemos rebelado contra Dios. Somos nosotros que muchas veces nos hemos descarriado de su ley, de su palabra. Por eso permítame orar, clamarle a este Dios. Mi querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por darme este gran privilegio, el cual, Señor, si es por mi pensamiento, Dios mío, no soy merecedor, pero mi Dios, conforme a tu palabra, que un día, Señor, pagaste ese precio tan alto, ese precio tan fuerte, Dios, en aquella cruz, en aquel monte Calvario, donde por ese transitar con aquella cruz cargando hasta llegar al monte Calvario, donde muchas veces te tropezaste, caíste, como muchas veces nosotros hemos hecho, Dios. Hemos tropezado, hemos caído, pero allí nuevamente nos levanta, porque son grandes tu misericordia. Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Prepáranos, Dios, para la gloria y honra de tu nombre, para que en aquel día en cual tú nos vengas a buscar, tengamos el corazón limpio. Ese corazón, Señor, que sabe adorar tu nombre. Ese corazón que sabe comprender tu palabra. Querido Rey de Gloria, en esta preciosa hora, Dios, en cual, Dios mío, glorifico tu grandeza, glorifico tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios, gracias porque eres bueno, Padre, eres bueno, Señor, y nos da tu bendición. Querido Dios, muchas gracias, Señor, amén y amén. Si Dios permite, nos estamos viendo el martes, con ayuda del Señor. Tengan un bendecido jueves y que Dios bendiga allí a la audiencia de Radio Cristo Vive, en cual nos despedimos. Amén. Bendición, mis amados. Bendición, mi hermano Ismael.